Tenemos que hablar del apagón masivo que ocurrió el día de ayer, dejando sin electricidad a millones de personas en España, en Portugal y hasta en partes del sur de Francia. Un apagón que tuvo un impacto inmediato enorme desde el sistema de transporte ferroviario y urbano, donde personas quedaron varadas y tuvieron que ser socorridas por agentes de la Guardia Civil, como pueden ver aquí, llevándose a personas, socorriéndolas de estos trenes que se habían quedado literalmente varados en el medio de la nada. También tuvimos las imágenes de la reacción del español promedio a estos apagones, que fue una de calma, cordura y estoicismo. Ahora miren, obviamente yo siendo venezolano, nosotros somos campeones mundiales en cuanto al manejo de los apagones, ¿ok? España todavía, si bien va encaminado a Venezuela, al fin y al cabo Pedro Sánchez está haciendo lo posible por tener su propia versión de Venezuela en Europa, pero los venezolanos ya tenemos por lo menos 5 copas mundiales, ¿ok? Mientras que España todavía está en la tercera división en lo que tiene que ver con estos apagones, pero no se preocupen porque Pedro Sánchez está haciendo todo lo posible para que esto sea cada vez más común. Recuerden que el gobierno de Pedro Sánchez acordó, entre muchas otras cosas, en cerrar progresivamente todas las centrales nucleares de España entre el 2027 y el 2035, sin que existiese, obviamente, una alternativa estable que pudiese garantizar el suministro de base. Esto terminó haciendo que la generación estable redujera. La generación de energía nuclear era alrededor del 20% en España, en un momento en el que las energías renovables todavía no pueden sostener por sí solas la demanda. Algo similar a lo que hizo, por ejemplo, Alemania, que cerró sus bases nucleares en el 2023 y ahora tiene que importar electricidad nuclear de Francia y ha aumentado su consumo de carbón. Esto es lo mismo que decir que tú estás durante la administración de Joe Biden apoyando la agenda verde por medio de reducir la producción de energía no renovable en Estados Unidos, solo para después darte cuenta que necesitas esta energía, así que se la compras a otro país. Ahora, yo pensé que el mundo era uno solo y si el impacto de lo que ocurre en un país afecta a todo el mundo, entonces ¿qué sentido tiene dejar de producir a nivel nacional solo para volverte entonces dependiente de la producción de otro país que muchas veces tiene condiciones que son inclusive más dañinas, ya que tiene mucho menos resguardo y mucho menos interés en resguardar el medio ambiente que países de Occidente como Estados Unidos, ¿ok? Pero entonces, Pedro Sánchez también, mediante impuestos, cargas regulatorias y trabas que le ha impuesto a las compañías energéticas, ha hecho que sea cada vez menos rentable mantener operativas las plantas de gas de ciclo combinado que pueden arrancar rápidamente en emergencias. Algo que obviamente hubiese sido bastante útil tener cuando el día de ayer millones de personas estaban sin siquiera tener una red telefónica que pudiesen utilizar para comunicarse con sus seres queridos. Ni hablar de lo que ocurrió con el tráfico, los semáforos en las grandes ciudades, donde debido a que los demás semáforos dejaron de funcionar, al parecer las personas también en un auto dejan de funcionar cuando no tienen algo que les diga qué es lo que tienen que hacer. No se pueden poner de acuerdo, ok, ve tú, después voy yo, ve tú, después voy yo. A mí siempre me ha resultado como un experimento que se puede ver de la humanidad, de las características de la humanidad. Lo que ocurre cuando hay un semáforo que deja de funcionar en un lugar altamente transitado. Típicamente suele sacar a reducir la peor parte de la humanidad, ¿ok? También, obviamente, los hospitales y servicios de emergencias tuvieron que recurrir a sus generadores de emergencia para poder mantener sus operaciones esenciales. Aeropuertos y vuelos vieron una enorme cantidad de problemas porque se les cayeron los sistemas. Una gran cantidad de comercios tuvieron que cerrar sus puertas porque ya no podían aceptar pagos electrónicos. Y esto también lleva a un tema, ¿verdad?, que para Pedro Sánchez ha sido muy importante desde hace ya unos cuantos años, y es la moneda electrónica. Pedro Sánchez, en junio del 2021, su partido, el PSOE, presentó una proposición en el Congreso para impulsar la creación de un euro digital que estuviese vinculado al euro, en colaboración con el Banco de España. El objetivo era evaluar la viabilidad de una moneda digital emitida por un banco central, buscando ofrecer una alternativa segura y pública frente a las criptomonedas privadas. Ahora, el camino por el cual están yendo muchos de estos países, no solo en Occidente, a nivel mundial, de tener en efecto ese tipo de control sobre el ciudadano, de que tú solamente puedas realizar transacciones, compras, pagar por servicios, por productos, por medio de una moneda digital, que ya el dinero físico no exista, es algo que se ha visto con cada vez más frecuencia ir creciendo en los últimos 4 años, debido obviamente a lo que fue el detonante, esa era del 2020 y 2021, bajo el
pretexto de que esto es por razones de salubridad, por razones de que evitar el contagio, así que vamos a dejar de utilizar moneda real, moneda física, pero solamente va a ser de forma temporal. ¿Y qué pasa? Una vez que termina todo lo que estaba ocurriendo en esa época, pues seguimos sin poder muchas veces en estas tiendas, en estos establecimientos, en supermercados, en transporte público, poder pagar con efectivo. Ahora todo es con cada vez más frecuencia pago electrónico solamente. ¿Y qué ocurre cuando tú tienes esta agenda verde y esta agenda de control central electrónico y digital? Cuando hay algo como un apagón, porque la gente se queda sin forma de transportarse y se queda sin forma de poder llevar a cabo transacciones. Qué maravilla, ¿verdad? Entonces, las personas que terminaron saliendo airosas el día de ayer durante el apagón son las personas que tenían un auto de gasolina o de diésel y son las personas que tenían dinero físico, ¿okay? Que no dependían totalmente de su dinero digital, de su Google Wallet, de su Apple Pay, ¿okay? Ahora, eso me lleva al patrocinador del video de hoy, que tiene que ser uno de los patrocinadores más geniales que yo he tenido en este canal. Es un patrocinador tan genial que inclusive les pedí que el pago que me dieran por el patrocinio fuese en su mercancía, en sus productos coleccionables que están a punto de ver ahora. El patrocinador de este video se trata de una compañía increíble llamada Spectres, que es un creador y distribuidor oficial de monedas y esculturas de plata de edición limitada. Entre sus colecciones más destacadas se encuentran piezas que rinden homenaje a figuras icónicas desde Julio César hasta Donald Trump y el movimiento MAGA, capturando momentos históricos que han definido una era. Cada pieza está cuidadosamente diseñada en plata auténtica pura 999, producida en series limitadas para garantizar su exclusividad y calidad. Tiene más de 100.000 piezas vendidas y una sólida reputación de excelencia y se han convertido en un nombre respetado entre coleccionistas exigentes de todo el mundo. Desde haber creado la primera moneda de béisbol 3D del mundo hasta esculturas inspiradas en leyendas y símbolos patrióticos, Spectres transforma la plata en verdaderas historias para ser preservadas. Inclusive tienen una gorra maga de 1.2 kilos de peso hecho en plata pura, que es absolutamente increíble. Así que para quienes buscan celebrar sus valores, preservar un legado o simplemente poseer algo extraordinario, que no simplemente es una baratija, sino que es algo que van a poder resguardar por inclusive generaciones, ya que al fin y al cabo está hecho de plata pura, Spectres ofrece una colección que habla directamente al corazón de cada coleccionista. Tiene un amplio rango de distintos diseños, opciones, formatos, no solo en monedas, sino que también una gran variedad de artículos. Por ejemplo, esto que para cualquier fanático de la película Constantine le será inmediatamente reconocido. Cada pieza está hecha con un detalle y una calidad realmente impresionante. Así que ya saben, si quieren poder conseguir cualquiera de las piezas que les acabo de mostrar o si quieren ver todo el portafolio que tiene esta compañía, el vínculo está tanto en la pantalla actualmente como vinculado en la descripción de este video. Muchas gracias a Spectres por patrocinar el video. Durante años, Pedro Sánchez, al igual que tantos otros gobiernos de izquierda en Occidente, prometió esta utopía de una España 100% renovable, limpia y verde, pero olvidó el pequeño detalle que ni el sol brilla siempre ni el viento sopla cuando más lo necesitan. Mientras en otros países apostaban por un equilibrio inteligente con renovables, pero al mismo tiempo también con nucleares, hidroeléctricas y gas estratégico, España decidió cerrar centrales nucleares y demonizar a cualquier fuente de respaldo. Y el resultado, a la sorpresa de nadie más que al parecer Pedro Sánchez, que el día de ayer estaba totalmente confundido sobre el porqué del apagón. El resultado es un sistema eléctrico débil, intermitente y dependiente del buen humor del clima. Al mismo tiempo que le vendieron la idea de la soberanía energética, España hoy en día depende más que nunca de otros países. Por ejemplo, el gas natural que viene de Argelia hasta que por alguna razón se fuese a interrumpir, o la electricidad que se la compran a Francia hasta que Francia, por ejemplo, tenga también ellos problemas en su red eléctrica y resulta que obviamente van a resguardar sus propios intereses por encima de estarle dando electricidad y energía a España. Entonces, España no es solo vulnerable, sino es uno de tantos países en Occidente que es un rehén energético. Y en caso de una crisis internacional, pues serán los primeros en tener que pagar el precio. Eso es algo que se ha visto tantas veces en el pasado. Lo vimos recientemente con el tema de Alemania, que querían para hacer su acto de postureo decir vamos a dejar de comprarle gas a Rusia, pero después se lo terminan comprando utilizando intermediarios para hacerlo, porque una vez más dependen de este gas, porque no tienen producción suficiente a nivel nacional. Entonces,
Escenarios como estos, si bien son una pequeña muestra de lo que pudiese ocurrir, también son una muestra de lo que pudiese estar haciendo otros gobiernos para afectar a quienes esos gobiernos sabe tienen una debilidad tan grande. Ahora, tengamos en cuenta que muchos de los ataques cibernéticos que hasta ahora la Unión Europea ha dicho que eso no fue lo que ocurrió. Esto fue el comunicado que dio la Unión Europea al respecto. Eléctrica, como en presidencia del gobierno, prima la cautela, y en Bruselas también se mantienen prudentes. Las autoridades comunitarias siguen investigando qué es lo que ha podido causar este apagón masivo y aseguran que de momento no hay ninguna pista que lleve a pensar que ha sido un boicot. La presidenta de la Comisión Europea ha hablado por teléfono con el presidente Sánchez. Ursula von der Leyen le ha ofrecido su apoyo, esfuerzos coordinados y flujo constante de información para restablecer el sistema eléctrico. Ambos permanecen en contacto. Aquí en Bruselas han alertado sobre unas supuestas declaraciones de von der Leyen, asegurando que se trataba de un ciberataque. Es falso, insisten. De hecho, el presidente del Consejo Europeo, el portugués António Costa, ha dejado claro que por el momento no hay indicios de un ciberataque. Ahora, tengamos en cuenta una cosa. ¿Acaso la Unión Europea, inclusive si esto realmente fuese un ciberataque, estarían interesados en admitirlo? ¿O verían quizás más conveniente el decir que esto fue simplemente una iguana? Una de esas iguanas imperialistas que ocasionaron todos los apagones en Venezuela. Bueno, se escapó a España, a la península ibérica, que ocasionó tanto daño el día de ayer. Porque ten en cuenta, el daño es, por hora se pierden millones y millones de euros. Y encima de eso, la vida de personas puede peligrar. Personas que están, por ejemplo, rumbo a una cita en el médico. Personas que quedaron atrapados en ascensores. Son una enorme cantidad de situaciones distintas. Apagones no es simplemente cuestión de, bueno, prende unas velas y aguanta. Una vez más, en Venezuela tenemos una medalla de oro, medalla de platino, ¿ok? En cuanto al tema de apagones. Sin embargo, eso no significa que en un país que no está acostumbrado a experimentar apagones de este tipo y que de repente les llegue uno masivo, que eso no va a tener inclusive secuelas y daños mayores. Ahora, la razón por la que digo que inclusive si esto fuese un ciberataque a redes eléctricas, quizás la Unión Europea no estaría muy interesada en admitirlo, es porque recuerden, hasta hace pocos días la Unión Europea quería ser el reemplazo del apoyo que Donald Trump ahora ha estado retirando y después dando y retirando y dando a Zelensky. Salieron los Avengers de la Unión Europea a hacer este acto de postureo, de que nosotros estamos aquí firmes. Inclusive el impresentable primer ministro de Inglaterra, Keir Starmer, dijo que estaban dispuestos la Fuerza Aérea Británica a sobrevolar Ucrania si hiciera falta. Entonces, cuando hemos tenido este tipo de discurso tan fuerte de parte de líderes de la Unión Europea, pues quizás no les sea conveniente el admitir, inclusive si fuese el caso, que no estoy diciendo que lo sean esta vez, pero si fuese el caso, que esto fue un ciberataque, por ejemplo, realizado por Rusia. No le sería muy conveniente admitir que Rusia tiene el poder de llevar a cabo tal daño a países que no solo dicen ser países soberanos por su agenda de energía verde, sino que también dicen ser países que están inclusive tan sobrados a nivel nacional, que están inclusive interesados de ser necesario meterse en guerras con un país como Rusia, ¿ok? Porque recordemos que muchos de los ataques a redes eléctricas, ciberataques de redes eléctricas de los últimos años que se han realizado, fueron justamente realizados por grupos prorrusos, grupos rusos. Por ejemplo, el del 2015 y 2016 en contra de Ucrania. El 23 de diciembre del 2015, hackers infiltraron la red de 3 compañías de distribución en Ucrania, provocando cortes de electricidad que afectaron aproximadamente 230,000 residentes. Así también en el 2016, un ataque más sofisticado afectó subestaciones de transmisión, causando un apagón de 1 hora en partes de Kiev. También en abril del 2022, el grupo de hackers rusos Sandworm desplegó una variante de malware Industroyer, llamada Industroyer 2, contra subestaciones eléctricas ucranianas. Así también el ataque más grande hasta ahora de la red eléctrica en Dinamarca ocurrió en noviembre del 2023, cuando hackers rusos llevaron a cabo este ataque afectando a 22 compañías eléctricas. Así también en el 2022, un grupo prorruso, Killnet, lanzó ataques masivos de denegación de servicio distribuido, o DDoS, contra la red eléctrica de Lituania, interrumpiendo servicios como parte de una campaña contra países que apoyaban a Ucrania. Entonces, nuevamente, esto es lo que ocurre cuando tienes gobiernos incompetentes.
Esto es lo que ocurre cuando tienes gobiernos que no se preparan, que implementan una agenda sin tener un respaldo, que dicen vamos a dejar de producir energía sucia porque nos vamos a abastecer más que suficientemente con energía limpia, pero hoy por hoy no tenemos suficiente. Sin embargo, hoy por hoy vamos a frenar la producción de energía sucia. El problema entonces es que tú quedas con un tapón, quedas en un escenario en el que eres dependiente muchas veces de otros países, y si fuese a ocurrir lo que pasó el día de ayer en España, pues a quién exactamente vas y le ruegas, a quién exactamente vas y le pides cacao, como decimos en Venezuela. Encima de eso está también el hecho de que nuevamente, para volver al tema de la agenda del control social por medio de controlar las finanzas de las personas a más no poder, en el futuro yo estoy totalmente seguro de que se va a implementar el requisito, especialmente en Occidente y de Occidente para abajo, porque recuerden, esto fue parte de una agenda impulsada principalmente en China. China tenía todo este sistema de crédito social que, si bien no lo han implementado hasta el día de hoy, no es porque no quieren, es simplemente porque no han encontrado una forma que funcione hasta ahora, pero créanme que están trabajando en eso, ¿okay? Y resulta que muchos de los otros gobiernos de países supuestamente democráticos y libres están justamente buscando emular ese tipo de planes. Nada les gustaría más que tener ese mismo tipo de sistema de control social, de crédito social, de control económico. Entonces, cuando nosotros vemos que países autoritarios, que países que han dicho, como por ejemplo en España, el caso de Pedro Sánchez, tantas veces hablando sobre las iniciativas que él presentaba para hacerle frente a lo que él llama el salvaje oeste del espacio digital, siempre buscando venderlo bajo la narrativa de que esto está en el mejor interés de los ciudadanos. Por ejemplo, en su momento, Pedro Sánchez dijo que los planes para oponerse a la carrera tecnológica despiadada y el plan diseñado por la tecnocracia era uno para evitar, entre otras cosas, el que las redes sociales pudiesen permitir libertad de expresión. Porque una de las cosas que él dijo, entre las iniciativas, era el de evitar el anonimato en redes sociales y también profundizar en la transparencia algorítmica para hacer de la moderación y el autocontrol un requisito legal y garantizar que los gestores de la plataforma asuman la responsabilidad personal del impacto de su contenido. Así también dijo que no se puede insultar, amenazar, estafar ni abusar de las personas sin consecuencias. Dijo, la fe en la tecnología y sus promesas nos ha cegado ante sus peores consecuencias. Lamentó también refiriéndose a la salida del mercado de productos y servicios digitales sin que se controlen sus riesgos y posibles daños, e instó a prevenir, combatir y erradicar de una vez por todas la manipulación y el uso indebido en los entornos digitales. Entonces, cuando ustedes ven a una persona con ínfulas de grandeza, de autoritario, de dictadorzuelo, hablar sobre cómo se tiene que evitar el uso indebido de cosas como las redes sociales, el uso indebido es uno que vaya en contra de su gobierno, en contra de su agenda, en contra de sus intereses. Por eso es que él encapsula en una misma frase el amenazar y el insultar, el estafar y el insultar. El amenazar o el estafar son crímenes penados por la ley en la mayoría de los países. Tú no puedes ir y amenazar a una persona que le vas a hacer violencia o daño físico, porque en efecto te pueden terminar metiendo preso por eso. No puedes estafar a las personas, a menos que seas un político. No puedes estafar a las personas sin que estés apegado a consecuencias legales. Sin embargo, se mete en esa misma frase insultar. Entonces, en las redes sociales de Pedro Sánchez no se podrá insultar a otra persona, a menos obviamente que estés insultando a los que son oponentes de Pedro Sánchez y de su gobierno y su partido político. Obviamente, esas son las excepciones. Entonces, este tipo de control está llegando, se está impulsando con cada vez más fervor, y vamos a ver el momento en el que en efecto ya no vas a poder pagar con efectivo, todos los pagos van a ser digitales, van a saber absolutamente todo lo que haces y cómo lo haces y por qué lo haces y con quién te ves y con quién no te ves y con quién hablas y qué se dicen. Y una vez más, esto es algo que en gran medida las personas estamos permitiendo que ocurra, más bien lo estamos expeditando. ¿Cómo? Pues con la simpleza, con la facilidad de decir, me es más conveniente tener mi billetera entera en mi Apple Watch y yo voy y pago en una tienda simplemente poniendo la muñeca sobre un lector, ¿ok? Eso me es más conveniente que estar cargando una billetera. Me es más conveniente tener pago electrónico que tener que estar pagando en efectivo y esperar el vuelto y tener que contar cuánto es que tengo que pagar. No, simplemente hago así y listo, he pagado. Pero nuevamente, cada una de estas conveniencias suele venir con un precio.
Y ese precio típicamente es parte de tu libertad, de lo poco que queda. Ese precio es parte de tu privacidad, de lo poco que queda. Ese precio es darle cada vez más control a gobiernos que están buscando centralizar absolutamente todo. Y que no lo duden, de aquí a yo creo muy pocos años vamos a ver en efecto la imposición que van a ordenar en países empezando con la Unión Europea, no tengo ninguna duda, van a ordenar el que los pagos tengan que ahora ser todos digitales y el efectivo va a estar prohibido. ¿Okay? Algunos de ustedes para empezar eso nunca va a ocurrir. Piensen en algo. Antes del 2020 y el 2021, muchas cosas que ahora son la norma porque salen de esa era, eran impensables, eran cosas que supuestamente nunca iban a ocurrir. También piensen algo, antes del 2001 y lo que ocurrió en Estados Unidos en el 2001, muchas cosas que salieron debido a la ley patriota, ¿okay? El nombre más tergiversado e irónico jamás se ha hecho para ninguna ley en ninguna parte del mundo, ¿okay? Pero la ley patriota, muchas cosas que antes de lo ocurrido en el 2001 en Estados Unidos eran impensables y la gente decía que solo los conspiranoicos pensaban que un gobierno iba a hacer eso en el futuro, ahora están totalmente normalizadas, a más no poder, hasta el punto en el que la mayoría de las personas, si tienen una edad similar a la mía, ustedes no conocen nada más que justamente la forma del control y la forma de la supuesta falta de libertad a favor del interés y el resguardo y la defensa de los ciudadanos, que ahora es la costumbre en pues prácticamente todo el mundo, ¿okay? Entonces, este tipo de escenarios se utiliza muchas veces para crear los cambios que ya de antemano se querían crear. Pero bueno, miren, con eso va a terminar este video, mi gente. Hasta la próxima. Paz.